Muchas gracias, Jordi. Hemos decidido distinguir esta cátedra con este título debido a que, si bien es cierto, la economía social de mercado es un concepto que ya tiene varios años de estar presente en el régimen económico constitucional del país, también es cierto que su validez y pertinencia se continúa ratificando cada día, tanto social, normativa y políticamente. Sin más que agregar, es un placer y un orgullo presentar a la ponente de esta noche, la doctora Lourdes Flores Nano. La doctora Flores Nano es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola, socia de Lourdes Flores Nano Abogados, ex congresista de la República, ex congresista constituyente, ex regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ex diputada de la República, expresidenta del Partido Popular Cristiano, ex secretaria general del Partido Popular Cristiano y catedrática en prestigiosas universidades del país. Doctora, en nombre de Exégesis Legal y de los presentes, le agradecemos su predisposición a acompañarnos esta noche y sin otro adicional, la palestra es suya. Muchas gracias, de verdad, les estoy súper agradecida a Exégesis, a la juventud pepecista de Lima Norte. Después de haber oído todos esos lo único que espero no ser ex amiga de ustedes, sino siempre amiga de ustedes. Así que estoy muy contenta de poder estar esta noche compartiendo estas ideas. Vamos a hablar efectivamente del que yo creo que es el principal aporte del pensamiento social cristiano, del PPC en concreto, en el Perú, que es el aporte de las ideas de la economía social de mercado. He pensado que esta charla podía tener tres partes. Una primera en que vamos a conversar un poco los conceptos. Quiero que, si hablamos de economía social de mercado y del texto constitucional, sé que me estoy dirigiendo a algunos estudiantes de Derecho y otros que no lo son, pero quiero que sepan qué cosa es esto que pusimos en la Constitución del 79 y que se repitió en la del 93. Luego vamos a ver algunos temas de aplicación de la economía social de mercado, tanto en los grandes desafíos del Perú, como por ejemplo su integración económica, y finalmente también analizaremos un poco lo que ha pasado con la economía social de mercado en esta crisis, en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia que hemos vivido. Jordi, me has prometido ayudarme con las filminas. Comencemos entonces, por favor. Muy bien. Pasemos a la siguiente para tener ese es el título nada más, el régimen económico de nuestra Constitución. Y me ha encantado además que el tema sea modelo vigente, ¿no? Muy bien. Las constituciones del 79 y del 93, ambas, tienen exactamente el mismo título. A ver, las constituciones del 79 y del 93, para mis amigos estudiantes de Derecho, son constituciones que contienen lo que se llama la economía, la constitución económica, es decir, un conjunto orgánico de normas económicas y sociales. Siempre han habido normas económicas y sociales en las constituciones, pero es la del 79 y son las del 79 y 93 las que tienen un conjunto orgánico de normas en el capítulo económico y social. A eso se le llama constitución económica. Ambas constituciones tienen en la norma central el mismo concepto. La iniciativa privada es libre, punto seguido, se ejerce en una economía social de mercado. ¿Cómo llegó esto a la Constitución del 79? Yo hice mi tesis sobre este tema, mi tesis de maestría, y me estudié pues me leí todo el debate, en fin, y no aparecía en la propuesta que el doctor Alaiza presidió, el doctor Ernesto Alaiza Grunde presidió la Comisión de Economía, decía economía de mercado. ¿Cuándo entró a tallar esto en el debate? Hasta que un día en una exposición, en un homenaje que se hizo a Mario Polar Ugarteche y a Ernesto Alaiza, que organizó el hoy presidente del PPC, Alberto Bengolea, en el Congreso, por los que hubieran sido sus 100 años de vida, su centenario, Bedoya contó la historia. Los apristas llegaron al debate final de la Constitución del 79 con su vieja tesis del Congreso Económico Nacional, que era una forma de concertación. Y los pepecistas teníamos bajo la manga esto de la economía social de mercado, pero el texto que venía de la Comisión de Constitución de la Comisión de Economía era economía de mercado. Y el voto en minoría, el dictamen en minoría, traía el Congreso Económico. Entonces contó Bedoya que Polar y un senador, un constituyente aprista muy respetado, un hombre que se llamaba el doctor Rodríguez Vildósola, se sentaron a conversar y así Polar le vendió a Rodríguez Vildósola que la fórmula del Congreso Económico iba a ser muy controvertida y que acogiéramos esta fórmula alemana de la economía social de mercado. Yo siempre digo que los apristas no sabían muy bien qué cosa era, pero les sonaba bonito que fuera economía social de mercado y no solo economía de mercado. Y entonces así se metió un poquito de contrabando sin que se discutiera mucho. Y llevamos, como muy bien ha dicho Sebastián,
ya las constituciones del 79, o sea, 21 años y casi 40 años, y de lo que se trata es que sepamos con exactitud de qué se trata. Vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué es la economía social de mercado? ¿Cómo surge? ¿Dónde se aplica? Siguiente, Jordi, por favor. La economía social de mercado es un modelo que introdujeron los alemanes, que se introdujo en Alemania en la posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando del desastre de la guerra se invita al canciller alemán, a quien sería el canciller alemán, venía de ser el alcalde de Colonia, un viejo militante democristiano, Konrad Adenauer, a que tome el control, el poder, sea el canciller, el primer ministro alemán. Y el señor Adenauer convoca a un equipo de economistas y de abogados y de juristas que venían de una escuela que se llamaba la Escuela de Friburgo. La Escuela de Friburgo era una escuela liberal, pero esos liberales desarrollan una tesis que se distancia de sus similares ingleses, la escuela manchesteriana, los seguidores de Adam Smith, y desarrollan un concepto que se llama el ordoliberalismo. Son liberales, creen en el mercado, creen que hay que defender la libertad económica en una economía de mercado, pero agregan el concepto de competencia perfecta, que en unos minutos voy a volver a él, y sostienen que eso no se da espontáneamente, que se necesita un programa estatal, un orden jurídico, que se necesita de la política contra las tendencias que intentan desaparecer esa competencia. Se distancian desde luego del socialismo porque creen en la propiedad, en la libre formación de los precios, pero se distancian del liberalismo clásico porque consideran que el modelo económico necesita de la política y de un orden jurídico para garantizar la competencia perfecta. Siguiente, Jordi. ¿Y qué cosa es la competencia perfecta? Dice que el ordenamiento del Estado garantiza que la decisión del consumidor sea posible en razón de una oferta variada y de reglas de competencia que aseguren la competencia de eficiencias. ¿Qué es lo que está atrás? La economía libre, a partir de la libertad, de la libre formación de los precios, de la competencia entre los actores económicos, debe garantizarle al consumidor tener diversas opciones y debe garantizarle al consumidor que se vea beneficiado como consecuencia de quien sea más eficiente, no de quien obtenga favor del Estado, no de quien obtenga una protección y un subsidio, no de quien obtenga una exoneración tributaria o que le den un mercado cerrado y saquen a los competidores. No, el consumidor se beneficia de quien le ofrece lo mejor al mejor precio. Dicho en palabras sencillas y coloquiales, la economía de eficiencia supone garantizar que las cosas sean buenas, bonitas y baratas. Es decir, gana el que es capaz de ofrecer lo mejor, de buena calidad y al mejor precio. Y se considera que esa competencia es esencial para que el consumidor en cuyo beneficio opera la libertad económica se vea beneficiado. Pero insisto, en esa competencia debe ganar el que es más eficiente. No el que tenga padrino, no el que lo protege en el mercado, no el que lo cuide, no el que lo subsidie, no el que le impida que haya competidores, el que sea más eficiente. Siguiente. También este modelo económico, que quiero hacerles que determine un minuto en esto, chicos. Piensen ustedes que este es un pensamiento, son unas ideas que se aplican a un país destrozado de la guerra. ¿Por qué insisto en esto? Porque estamos pasando un momento muy difícil. Y si no fuera porque estamos perdidos ahora en la novela Swing, no perdamos de vista nunca que estamos viendo la peor de las crisis económicas que vive el Perú. Estamos viendo un momento en que hemos visto morir a tantos buenos amigos, en una situación de emergencia sanitaria tremenda. Entonces, este modelo del que vamos a hablar es un modelo que se aplica en un país destrozado por la guerra. ¿Verdad? Que con unos capitales propios extraordinarios, ¿no? De capacidad humana, de preparación, pero esto se aplica a un país demolido, que lo saca de abajo y lo lleva adelante. Es el ave fénix, es la resurrección de una gran nación, ¿no es cierto?, que pervive y que aún hoy día, a las 3 de la tarde, tuve un conversatorio en que se nos preguntaba a dos mujeres y al representante de la Fundación Adenauer en Chile, quién era la mujer que más admirábamos, y coincidimos todos en que evidentemente la mujer política más destacada del momento es la señora Merkel, de la CDU alemana, defensora de la economía social de mercado, que ha sido capaz en medio de la peor de las crisis de orientar al país con unas reglas claras, estas, de la economía social de mercado. Que en adición a esa idea que hay que buscar que los competidores sean los más eficientes para beneficiar al mercado, tiene también
una concepción humanista atrás, tiene un influjo ético. Incluso hay el reconocimiento del orden político, que como ponemos en esa filmina, además en el caso de Alemania, suponía reconocer que Alemania tenía que reivindicarse frente al mundo después de los horrores del nazismo y particularmente del genocidio nazi, ¿no? El genocidio en perjuicio de los judíos. Entonces, es un pensamiento que busca en lo económico la eficiencia de la competencia y que busca reencontrar al ser humano. Hay un flujo humanista y una búsqueda de una presencia para el orden económico, para el orden político. Siguiente. Siguiente, por favor. Estos señores que estoy mencionando en la siguiente filmina son, diría yo, los fundadores, los padres de la economía social de mercado. Son el grupo que Adenauer convoca. Müller-Armack es un economista, todos de la Escuela de Friburgo, que plantea la llamada fórmula Irenarca. ¿Quién era el Irenarca? El Irenarca era el soldado en Roma de la paz. O sea, no es el que tiene el rifle para matar, sino que tiene las armas para defender y lograr la paz. ¿Y cómo entiende Müller-Armack la paz? Con un equilibrio entre la libertad y la justicia, entre la libertad y la compensación social. Esto no es nuevo en la Alemania en términos económicos, no lo es. De hecho, hoy que se ha puesto tan en debate el tema de las pensiones y del régimen pensionario, no solo el de las AFPs, que es un régimen privado relativamente reciente, sino el llamado sistema de reparto, el seguro social, el IPSS, nuestro seguro social, ese tiene un origen alemán, y tiene un origen alemán en el siglo XIX. Bismarck fue el forjador de este modelo de reparto, de este modelo de compensación, en que el joven aporta durante sus años laborales para un fondo que debe servir esencialmente a los mayores, a las personas que ya no están en edad productiva. Bueno, Müller-Armack toma conceptos como esos que son muy alemanes para decir, el adecuado modelo económico es el que logra el equilibrio entre la libertad y la justicia. La compensación social, una de cuyas expresiones más claras es el sistema de la seguridad social alemán. Eucken desarrolla algunos principios constituyentes y reguladores de la economía social del mercado. Por ejemplo, la lucha contra los monopolios. Si queremos una competencia de eficiencias, si queremos que el consumidor se beneficie y que hayan competidores que compitan en razón de quién es más eficiente, deben impedirse los monopolios o los oligopolios. Es decir, deben romperse las llamadas fallas del mercado. Porque no nos engañemos, aunque el liberalismo dijo que había que hacer del egoísmo un activo, ¿no es cierto? El liberalismo dice, la competencia es, o la libertad económica es la expresión del liberalismo en convertir que es un deseo egoísta en algo importante para que se permita la competencia. Bueno, pero también, no nos engañamos, y es real, oye, si yo puedo eliminar al competidor, es muy bonito decir quiero competir, pero si puedo estar solo y tener el mercado solo, mejor. O si podemos estar poquitos y ponernos de acuerdo para sacar de juego a los demás, mejor. Entonces, los principios reguladores y constituyentes de la economía social de mercado buscan esa competencia de eficiencias y desarrollan algunos conceptos como este que estoy diciendo, hay que enfrentar a los monopolios, a los oligopolios para garantizar la competencia. Erhard es el ministro de Finanzas, es el Julio Velarde de entonces, y su planteamiento es la estabilidad monetaria. Hay el marco alemán, hoy sustituido por el euro, el marco alemán pues destrozado. Nuevamente, perdóname que insista con esto con tanta fuerza, un país destrozado de la guerra. Este pensamiento se aplica a un país que está en ruinas, ha sido derrotado, no solo económicamente, con unos costos enormes, sino moralmente, un país visto ante el mundo como un país genocida, ¿no? Busca la estabilidad del marco alemán y acepta, cómo no, dentro de se enfrenta a la socialdemocracia que quiere más fórmulas de subsidios, dice, no, hay que dejar la libertad de las fuerzas para que actúen las fuerzas en el mercado, y admite, sí, ciertamente, algunas formas de subvención para que la economía social del mercado funcione, por ejemplo, toda la articulación de la gran con la pequeña empresa para forjar un núcleo de generación de trabajo muy grande a través de la pequeña y la mediana empresa. Repke es el jurista, es el hombre, el filósofo que plantea la idea del humanismo económico, la economía al servicio del hombre. Entonces, estos son como los pensadores básicos que aportan las ideas de la visión de este modelo económico con el que Adenauer logra sacar a Alemania de la postración y de la desgracia en la que se encontraba después de la guerra. Siguiente. El pensamiento también ha tenido un fundamento ético y personalista, ya no necesariamente en estos fundadores, lo tiene de atrás, en el pensamiento social de la Iglesia, que va desde el siglo XIX con la Rerum Novarum,
La Rerum Novarum es la primera reflexión que hace un papa, el Papa León XIII, en medio del inicio del capitalismo, la cuestión obrera, la situación del trabajador, el impacto que el maquinismo, el inicio del capitalismo industrial estaba teniendo, y se hace una reflexión a partir del pensamiento social de la Iglesia, que va hasta la Laudatio Si de Francisco I, ¿no? En que se aborda el tema ambiental y la preocupación por una economía más humana en medio de la globalización y de la apertura de las economías. Mientras esto hace la Iglesia Católica, también, igual al siglo XIX a fines, el pensamiento protestante con Küppener desarrolla estas ideas. O antes, Weber, cuando dice que el capitalismo europeo surge por un influjo ético del pensamiento de la ética social protestante. Él dice que el capitalismo surge por ese sentido de ahorro, calvinista, etcétera, etcétera. O sea, hay un flujo de un pensamiento atrás, de una visión más trascendente que lo meramente económico o la eficiencia de la economía. Y con posterioridad, y en el siglo XX, hay una serie de pensadores, Mounier, francés, que desarrolla la economía personalista, y otras corrientes que lo que dicen es la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Siguiente. Llegados a este punto, entonces lo primero que quiero dejar es un concepto central. La economía social de mercado es un modelo que se pone en marcha en la Alemania de la posguerra, que busca una combinación entre libertad y justicia, que tiene un influjo humanista atrás, que se inspira en pensamientos que ven al hombre como el ser trascendente que debe ser beneficiado por la economía y que logra un desarrollo muy importante a la nación que hoy día sin duda es la principal economía europea y que acoge estas ideas, repito, en la peor de sus crisis destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas instituciones que son fundamentales en la economía social del mercado y por eso las defendemos. Por ejemplo, la propiedad privada. Los socialcristianos creemos en la propiedad privada. Creemos que es un derecho fundamental de la persona digno de toda protección y respeto. Creemos, desde luego, en la pluralidad de formas de propiedad, pero que no lo priven de sus condiciones inherentes. En el Perú hemos tenido muchos ensayos de decir que hay propiedad, pero no hay. La reforma agraria. La reforma agraria le quitó a los terratenientes las tierras para dárselas teóricamente al campesino, bajo el lema que el patrón no comería más del fruto de tu trabajo. Pero en realidad se dio propiedad, una propiedad que no se podía vender, una propiedad que no se podía hipotecar, una propiedad colectivista en cooperativas o en SAIs impuestas y no voluntarias, trajo la postración del agro de la que no salimos hasta hoy, ¿no? O formas de comunidad industrial, que eran formas de participación en la empresa industrial. Todo esto, chicos, cuando ustedes no habían nacido, en la década de los 70. O inventamos formas de propiedad social que trajimos de Yugoslavia, que eran formas en que se decía que había propiedad, pero en realidad no había nada. Tú no eras capaz de tener nada, ni eras capaz que tus hijos heredaran nada. Y esas formas de propiedad no las queremos. Pero sí tenemos que tener pluralidad. Si las comunidades quieren mantener formas comunitarias, colectivas de propiedad, hay que respetarlas, esa es su tradición. Hay que darles el marco jurídico, eso volveremos en un instante, para que se sientan dueñas de lo que tienen y para que puedan, en efecto, defenderlo. Pero no hay por qué imponer, pues, el mismo modelo urbano, citadino, a las comunidades rurales o campesinas o indígenas de nuestro país. Hay que respetar formas diversas de propiedad y hay que convivir con ellas, dándoles el lugar y la protección que se merecen. El mundo está evolucionando, aún la China, ¿no es cierto?, en su apertura económica, después de Deng Xiaoping, ha reconocido formas de propiedad que hoy día incluso se pueden hasta heredar. Son formas todavía pequeñas de propiedad personal, de la vivienda, etcétera, etcétera, pero en países como un país comunista como la China, en su apertura económica reconoce el valor de la propiedad y le asigna una capacidad de transmisión que es importante. Siguiente. Pero también simultáneamente hay que decir que en la economía social de mercado la propiedad no es un derecho ilimitado, que debe usarse en armonía con el bien común, que la propiedad tiene una función y que debe ser cuidada, debe ser protegida. Se ha dicho en el pensamiento social cristiano que hay una hipoteca social que grava la propiedad, es decir, la propiedad debe ser usada y desarrollada de manera adecuada para servir, para que tenga una finalidad social y que sirva al bien común. Siguiente. Desde luego también tiene que ser protegida, no puede ser privado nadie arbitrariamente de su propiedad. Es verdad que las constituciones peruanas consagran la posibilidad de la expropiación, es decir, si mañana tiene que pasar una carretera, es obvio que esa propiedad puede ser expropiada porque hay un interés común, una utilidad pública, pero esa privación de la propiedad que va a beneficiar a todos tiene que recibir un previo pago, tiene que haber un justiprecio. No me pueden quitar mi propiedad porque la propiedad
Es un derecho. Nos diferenciamos de los socialismos, de la tesis de Proudhon, que la propiedad es un robo. No, para nosotros la propiedad es un derecho fundamental de la persona que defendemos y creemos. Creemos en un país de propietarios y la propiedad privada debe ser diseminada, desarrollada, impulsada. No estamos de acuerdo con la confiscación ni con lo que se llama formas de expropiación directa. O sea, no te quito la propiedad, pero te pongo tantas trabas que la propiedad no sirve. No. La economía social de mercado tiene en la propiedad una institución fundamental, los socialcristianos creemos en ella, la defendemos, consideramos que eso es una forma de realización del ser humano y de canalización de su esfuerzo, creemos que esa propiedad debe poderse estimular y queremos que el Perú sea un genuino país de propietarios. Siguiente. Junto con eso, hay otras garantías, bueno, he citado la sentencia del Tribunal Constitucional que alude a ellas, la libertad de contratar, la libertad de comercio, la protección al consumidor, la protección al medio ambiente. Todas esas son instituciones fundamentales. Cuando el Tribunal Constitucional hace algunos días ha dicho que no se podían, yo sé que para Lima Norte el tema de los peajes era una cosa dolorosa y fuerte, pero claro, si hay un contrato firmado no se trata que simplemente lo anules unilateralmente por una ley cuando la propia Constitución lo impide, porque eso se llama libertad de contratar. Has establecido un contrato, tienes que respetar el contrato. Creemos en la defensa del consumidor, bien entendida, desarrollada adecuadamente, no con populismo, como hablaré en un instante, y creemos en una defensa del medio ambiente que tiene que ser seria, que tiene que ser respetuosa. Hay que eliminar los ideologismos en la protección del medio ambiente y yo creo que los excesos también de radicalismos que hacen que entonces no estemos ante una protección genuina, sino en exceso, un peso más ideológico que una justa y adecuada y equilibrada defensa del medio ambiente. Pero por supuesto que creemos que defender el medio ambiente es fundamental. Siguiente. Entonces, hasta acá un segundo concepto. Nuestras constituciones, la del 79 y la del 93, han reconocido algunas instituciones que son esenciales a la economía social de mercado, que no pueden ser desconocidas. Se llaman garantías institucionales en términos jurídicos. La garantía institucional es una institución reconocida por el Consejo que no puede ser eliminada por ley. No pueden a nuestros geniales parlamentarios, que se les ocurren tantas cosas, incluida la vacancia, volarse de cualquier institución porque eso vulneraría un modelo económico que se inspira en unos valores, que tiene una orientación histórica, como he señalado, y unas instituciones que deben ser preservadas. Hasta ahí los conceptos generales. Ahora quiero entrar a dos conceptos. Uno macro, que creo que tiene mucha importancia para lo que vamos a conversar, y uno más concreto y más coyuntural, como ha sido la economía social de mercado y la pandemia. No, todavía el anterior, por favor. Miren, chicos, el Perú que ustedes viven es un país que ha vivido un importantísimo proceso de modernización. Y yo, que tengo algunos años más que ustedes, probablemente más años que sus propias vidas metidas en política, creo que es fundamental conservar, mejorar, no quedarse, hacer que la economía social del mercado funcione, pero no quedarse detenido y mucho menos retroceder en aquello que les ha permitido a ustedes como generación avanzar. Lima Norte, donde viven muchísimos de ustedes, ha pegado ese salto que ha pegado gracias a ese proceso de modernización que ha permitido la emergencia de una clase media muy golpeada en esta crisis. Y ese proceso de modernización hay que conservarlo. Ese proceso de modernización ha sido la apertura de la economía, la apertura hacia las importaciones, exportar para mirar al mundo, no vivir acomplejado en un país sin destino, sino abrir nuestra economía. Ha tenido varias etapas. La primera, sin duda, fue autoritaria. La de los 90, la de Fujimori. Yo soy de aquellas personas que sostienen enfáticamente que se pudo hacer una reforma en democracia con la Carta del 79, no había necesidad de volársela. No había necesidad de un golpe de Estado el 5 de abril. Tan es así que en el año 91, cuando yo era parlamentaria, aprobamos la reforma en lo fundamental. Pero es evidente que en los 90 se llevó adelante una reforma autoritaria. Libertad económica, pero control político. ¿No? Peso del Ejecutivo sobre el Legislativo, control de libertades, manejo de la prensa y desgraciadamente corrupción. Vino luego la democracia y los señores Paniagua, Toledo, García, hasta Humala, ¿no? Imaginaban pues que PPK, ¿no? PPK Vizcarra, y no sé si era PPK Vizcarra Merino, Dios nos libre, han desarrollado un modelo que, bueno, a partir de Humala se ralentiza, se limita un poco, se mediocriza,
pero que no ha significado un cambio. Todos estábamos aterrados que Humala fuera a hacer un cambio a la venezolana, ¿no es cierto? Y no lo fue, fue una cosa mediocre, pero no cambió los grandes lineamientos. Más bien, él anunció que iba a hacer una cosa, pues, de inclusión social, que no la hizo, ¿no? Hemos tenido un proceso de modernización democrática bien homogénea. Hemos mantenido las grandes líneas, con lo cual se ha producido un desarrollo claro de la costa peruana. Todavía no, no te vayas, Jordi. De la costa peruana, ¿no es cierto? De las ciudades. Es verdad, algo hemos impulsado en el campo, pero todavía no hemos logrado esa integración auténtica que el Perú necesita. Nos falta ese proceso de modernización democrática y heterogénea, que alcance a todo el país. Carlos Meléndez, a quien estoy citando ahí, que es un profesor de ciencia política, enseña en la Universidad de Chile, dice que el proceso de modernización peruano es un proceso trunco, está incompleto. Y está incompleto porque lo afecta la informalidad y la conflictividad. Y creo que tiene toda la razón. Cada vez que quiere haber una inversión grande, hay un conflicto. Hay que resolver ese problema. No puede ser causa de división y de enfrentamiento el esfuerzo de traer capitales al Perú. Como también es verdad, y lo hemos vivido en esta crisis tremendamente, nuestra economía ha crecido con ya estoy como swing tomando agüita, con un altísimo grado de informalidad, 7 u 8 de cada 10 empleos en el sector informal, con el impacto que eso ha tenido en nuestra realidad inmediata. Entonces, ahí hay dos temas medulares que hay que atacar para que el proceso de modernización que estamos viviendo sea un proceso realmente comprensivo de todas las realidades peruanas. Vamos a la siguiente. Y ese me parece que es el gran desafío nacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo lograr una verdadera integración? ¿Cómo lograr que la economía peruana, que ha pegado este salto extraordinario, muy venido a menos, muy golpeado en estos meses, tremendamente golpeado, con un retroceso sin precedentes en la historia del Perú, peores, dicen algunos, peores que los de la guerra con Chile, ¿cómo lograr armonizar inversión y que no haya conflicto? Cómo conseguir que aquellos sectores que no se sienten incorporados al proceso de modernización se sientan incluidos? Es conveniente abrir el debate sobre la propiedad de los recursos naturales. ¿Qué otras formas creativas de actuación pública y privada deben desarrollarse? Porque el mensaje que quiero dejar muy claro es que el extremismo no puede ganar la batalla. No puede ser que ante la innegable todavía desigualdad existente, o falta de equidad, o falta de oportunidad, que vamos a ver reflejada, por ejemplo, en esta crisis de manera muy clara, o ante los sectores que se sienten no incorporados a los beneficios de la economía libre, sean las voces extremistas o las voces populistas las que triunfen. Eso no lo podemos permitir. Siguiente. Entonces, se abren algunos debates muy interesantes, muy refrescantes para quienes son estudiantes de Derecho o estudiantes de Economía. Por ejemplo, el conflicto minero. Entonces hay quienes dicen, a ver, ¿por qué si tenemos 5.000 millones de dólares, 5.800 millones, ha dicho Hernando de Soto, por desarrollar, por qué cada vez que se quiere hacer una inversión minera importante, surge un conflicto? La comunidad se rebela, la comunidad protesta. ¿Por qué? Hay quienes dicen entonces, porque no son dueños de lo que hay en el subsuelo. Conforme a nuestra tradición constitucional, las constituciones vigentes lo mantienen, el suelo puede tener propiedad privada. Lo que está debajo del suelo, los minerales que están debajo del suelo son de la nación, nos pertenecen a todos nosotros, es un bien colectivo, es un bien de la nación. Entonces hay quienes dicen, no, si tú le dieras a la comunidad propiedad, como pasa en otras realidades, pues los indios cherokees en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, han hecho fortunas y han construido casinos y hoteles porque se descubrió petróleo en sus territorios, en sus áreas geográficas que ocupaban, y entonces se sienten pues a generar una fortuna. Entonces, hay que hacer eso. A mí eso me preocupa un poco porque yo creo que generaría un conflicto muy grande, no creo que agravaría el conflicto, se crearía un montón de islas demandando propiedad. A mí me gusta más la tesis de Soto. Está planteando que encontremos soluciones para que la propiedad del suelo se titulice, tenga algún tipo de título que se pueda manejar en los mercados internacionales, que pueda tener una cotización en la bolsa de valores, y entonces, claro, no viene alguien y le ofrece 2,50 soles, sino que le dicen a la comunidad, o ahí por donde tiene que pasar la explotación minera, o el camino que hay que construir, o la servidumbre que hay que dar, o la mina que hay que explotar debajo. Sé partícipe de este beneficio, participa de él, desarróllate tú también a partir de esto y por lo tanto ve las ventajas y no las desventajas de desarrollar esta actividad. A mí me gusta eso. Siguiente. Hay otras soluciones, hay otras fórmulas. Vamos a la siguiente, Jordi. No, todavía no. Hay otras fórmulas que se han dado. No, déjalo decir, quieres, no hay problema. Hay otras soluciones, hay otras tesis que se han. A ver, les cuento. Por ejemplo,
un señor que se llamaba Václav, cuando ganó la presidencia de la República de la antigua Checoslovaquia, hoy la República Checa, dijo, hay que privatizar las empresas, venían del comunismo. ¿Qué hizo? Abrió un accionario difundido y la gente se convirtió en accionista. Si tú querías después vender las acciones, no, entonces la gente quiso que se vendiera porque le daba un patrimonio personal. En Alaska se ha creado una cosa que se llama el Alaskan Fund. También cuando se quiso desarrollar la inversión petrolera, los republicanos de entonces crearon un mecanismo por el que era un fideicomiso y a todo habitante que estaba vivía creo 24 meses en Alaska, fruto, una cosa muy técnicamente manejada, pero un fideicomiso, con un control muy férreo, a cada persona que vivía, recibía, pues hasta hoy recibe un chequecito de los beneficios de la actividad petrolera. En otras palabras, nosotros en la campaña pasada planteamos la tesis del canon comunal, es decir, que el canon no se quede solo en el gobierno regional, en el gobierno municipal, en algunas universidades, sino que llegue a la comunidad y que la comunidad se beneficie. Son formas diversas de pensar, no tiene por qué haber una sola regla. Lo importante es dejar constancia. ¿Se ha ido a Filminas? Jordi, se nos ha ido a Filminas. Jordi, se nos ha ido a Filminas. Lo importante es dejar constancia que tenemos que pensar en fórmulas creativas para que efectivamente enfrentemos este problema del enfrentamiento, del conflicto. Dejo ahí planteado el tema. El otro gran tema es la informalidad. ¿Cómo hacemos que la informalidad, que al informal le resulte atractivo llegar a la formalidad y no lo considere un castigo? Esos son dos grandes temas que deberían estar en el centro del debate de la próxima elección, porque son dos temas medulares a resolver. Pero quiero dedicar los últimos minutos a analizar cómo ha funcionado la economía social de mercado en la última emergencia, o en la emergencia de la que no salimos todavía. En primer lugar, hay que reconocer que esta crisis tremenda, impensada, ¿no? Yo nunca imaginé que podría haber después que, digamos, he ido creciendo en la apertura de la economía y que he vivido en el mundo en que ustedes han nacido, un mundo abierto, sin límites, sin fronteras, que de pronto un día un bichito venido de la China nos metiera a todos en nuestras casas en el mundo, que un día no circulara un solo camión, no circulara un solo avión, no circulara un solo producto por el mundo. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Esta parálisis que produjo la economía ha sido tremenda y en nuestro país ha tenido consecuencias enormes. Creo que, a pesar de lo mal manejado que ha estado el tema y las dificultades que hemos tenido, la economía nos ha dejado la evidencia, la economía peruana ha dejado de algunas fortalezas. Hemos podido enfrentar esto gracias a un ahorro nacional, o sea, si esto nos agarraba en la crisis de los 80, en fin, creo que sí ha sido durísimo y fortísimo, nos ha agarrado finalmente con alguna fortaleza fruto del orden económico que hemos tenido. Pero también, no hay que decirlo sin ningún ambaje, ha revelado enormes carencias, particularmente por las falencias, por las carencias, por las enormes deficiencias de las políticas públicas, especialmente en campos, por ejemplo, como la salud, ¿no? Ahí, a vista y paciencia de todos nosotros han estado la falta de infraestructura, la falta de equipamiento, las carencias más elementales, ¿no es cierto? Eso evidencia que un país que creció al 9, al 9%, llegó a crecer, que ha tenido reservas y recursos, no hemos destinado los recursos a aquello que sí es una obligación estatal y en cambio hemos seguido destinando, además de la corrupción, muchos recursos indebidamente a otros campos. También se han evidenciado los efectos de la desigualdad de un país que todavía no ha logrado un crecimiento más equilibrado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el peso de la economía informal, que ha sido un factor. Yo creo que la economía informal ha sido un factor de desarrollo. Yo creo que Lima Norte es una demostración de eso, es una evidencia de sectores que de repente no pagaron impuestos, pero que han logrado modernizarse, que han logrado avanzar. Pero claro, hemos llegado a este punto y hemos visto también que 7, 8 de cada 10 peruanos se agencian el trabajo todos los días y que por lo tanto las reglas rígidas que se han querido imponer eran imposibles por un sector informal que necesitaba sobrevivir y que no estaba pues atado por las reglas que tan rígidamente se quisieron imponer y que no funcionaban. O deficiencias en el campo educativo. De la noche a la mañana tuvimos que ponernos en marcha en temas tecnológicos, una educación virtual, y se evidenció pues la brecha tecnológica, ¿no? Lugares a los cuales no ha podido llegar una educación de calidad, esta cosa tan linda pero tan evidente, los niñitos subiendo a la punta del cerro para poder captar la señal. O sea, ahí estamos, por ejemplo, mostrando una enorme brecha tecnológica de un mundo que camina hacia esto que estamos hoy día
que nos permite estar juntos hoy día, cada uno en sus casas y escuchándonos y viéndonos y conversando. Pero esto es un problema todavía en el Perú real de hoy, y eso es una evidencia de la enorme distancia y el desafío que hay que acometer. O tesis como todo el mundo guárdese en su casa, lávese las manos, no estemos juntos, guardemos distancia en hogares de un solo cuarto y de carencia de servicios fundamentales. Entonces, claro, también esta pandemia, también esta crisis nos ha revelado dónde estamos, qué cosa teníamos de bueno, pero qué enormes carencias tenemos y cómo estas tienen que ser acometidas. Siguiente. Siguiente, por favor, Jordi. ¿Se ha aplicado la economía social de mercado realmente? Yo creo que no. Es verdad que han habido algunas cosas interesantes, ¿no? Es evidente que en un momento en que el mundo se había parado y que la economía peruana se puso a cero, paró, el Estado tenía que intervenir. No es lo lógico una economía social de mercado. La economía social de mercado deja que los agentes económicos libres sean los forjadores del desarrollo y de la generación de riqueza. Pero ante la enorme dificultad es obvio que el Estado tenía que intervenir. Y ha intervenido no muy bien. Bonos que no han terminado de llegar a su destino. Hay un sacrificio de la caja fiscal con algunos beneficios tributarios o prórroga de cobro de impuestos y con un evidente déficit generado por la imposibilidad de pagar impuestos. Hemos vivido un poco de la chequera. La señora ministra de Economía, que yo la considero una joven empeñosa, dedicada, abnegada, en realidad lo que está haciendo es girar. O sea, la caja fiscal gira. Vamos a ver ahora el presupuesto que se presente con un hueco enorme, porque lo que hemos hecho es pagar en un momento de crisis. Era evidente que el Estado tenía que salir a intervenir. No sé si lo ha hecho del modo más eficiente. Yo creo que hay cosas en las que, por ejemplo, los bonos quizás hubiera sido mejor verdaderos y eficientes sistemas de reparto de alimentos para llegar realmente a los más pobres y alimentarlos en un momento de crisis y no soltar un dinero que no necesariamente ha sido el mejor invertido cuando no se ha perdido en sobrecostos o en corrupción en esos canales de distribución que se crearon que no han sido del todo eficientes. También se han evidenciado la deficiencia de los servicios estatales y aún de los privados. En el máximo de la emergencia, las clínicas privadas tampoco se han dado abasto. Las UCIs de las clínicas privadas estaban tan colapsadas como las UCIs de los hospitales públicos. Es decir, también se han evidenciado los problemas enormes del sector privado, de la insuficiencia de una oferta adecuada. Cuando no, se han evidenciado algunas conductas oligopólicas, ¿no? Poca oferta privada, suben los costos, ¿no? Situaciones que han tratado de ser corregidas, no siempre actuando el Estado como tenía que actuar. Yo creo que, por ejemplo, más que intentar penalizar, convertir en una cosa criminal el acaparamiento de los medicamentos básicos, el Estado debió salir a decir, oye, acá están los medicamentos básicos, yo los saco masivamente, entonces la empresa privada va a tenerse que adecuar. También, por supuesto, hemos vivido el tema del endeudamiento privado, la ruptura de las cadenas de pagos, los problemas que hoy hay entre alquileres, en proveedores, en fin. Esta crisis nos ha evidenciado un montón de factores de afectación a la economía privada muy serios y de una estructura no suficientemente competitiva capaz de responder a la hondura, a la dificultad de este tiempo. Siguiente. Siguiente. Pero creo que, no, todavía el anterior. Pero creo que justamente las respuestas no han sido propias de la economía social de mercado. Para salir de esta situación se optó por un control burocrático a la libertad económica, ¿no es cierto?, en la reapertura de la economía. Unos reglamentarismos, unas cosas rigurosísimas que chocaban con una economía informal que no las aceptaba, que no podía vivir con ellas. Entonces, hemos dado recetas que en mi concepto han demorado la reapertura de la economía con reglas impracticables porque hay un enorme sector informal que juega al margen de ellas. Ha habido un impacto enorme en la pérdida de trabajo, eso es quizás lo más grave, ¿no? Con incremento de la informalidad. Incluso quien había logrado un trabajo formal y hoy se ve despedido, con suspensión perfecta, recurre a la informalidad para cachuelearse, para encontrar los recursos con los que tiene que vivir. Los sectores más afectados, los servicios,
con un enorme impacto en jóvenes y un impacto enorme en mujeres. Y me preocupa muchísimo el impacto sobre la clase media, que no ha recibido bonos, que tiene negocios cerrados o que han demorado mucho en abrir, ¿no? Que se ha visto disminuido enormemente sus ingresos y que se ha endeudado más, porque esa clase media había logrado salir adelante, incluso con un alto grado de informalidad, y de pronto tiene un impacto que puede llevarlo a su empobrecimiento. Es decir, lo avanzado en el Perú puede tener un retroceso si es que no se atiende realmente al desafío de este sector tan importante, que es el sector emergente de nuestro país, en el que puede encontrarse las bases para poder salir adelante y de ninguna manera ahogarlo, como se le ha ahogado, produciendo un retroceso. Siguiente. ¿Sí? Siguiente, por favor, Jordi. Y entonces, ¿qué está pasando, chicos? Y este es un tema también de reflexión política. Así como hace un rato me detuve para decirles, de ninguna manera permitamos que por falta de creatividad, de inteligencia, de esfuerzo, encontremos salidas para encontrar al Perú, para integrar al país, para lograr que salgamos adelante encontrando la pluralidad del Perú. También ahora les digo, soy totalmente consciente que lo que se vive política y políticamente es una situación de temor y de inseguridad, política y socialmente. ¿Qué es lo que tenemos todos? Temor. Hemos visto la muerte cerca, la enfermedad, hemos estado enfrentando un mal que no conocíamos, hemos visto, en fin, familiares, amigos en momentos difíciles, y luego una enorme inseguridad. ¿Qué pasa mañana? Nadie hoy día tiene una planificación los próximos 10 años y no sabemos qué va a pasar mañana. Hay negocios que no tienen ningún destino todavía, hay áreas, el sector turismo, enorme incertidumbre ver qué cosa va a pasar, en fin, hay sectores enormemente golpeados que todavía no ven el horizonte. Y entonces, esta es la reflexión a la juventud que me está escuchando, a los que militan en nuestro partido y a los que nos acompañan como estudiantes de Derecho de distintas universidades y la UPC en particular. Chicos, acá hay dos riesgos enormes, que frente a este temor y la inseguridad, las recetas que se quieren dar son las que vemos, o recetas autoritarias o recetas populistas. No te preocupes, acá hay un sábelo todo, acá hay una autoridad central que te va a decir qué tienes que hacer y tú sigue 1, 2, 3, 4 y no te muevas. Ese es un camino. Si tú tienes miedo, inseguridad, yo, gobernante, autoritario, te voy a dar el camino. Fatal, sería muy peligroso. Autorismo de derecha o de izquierda, muy peligroso. Tan o más peligroso es el populismo. No te preocupes, yo tengo la receta para que mañana tus problemas se resuelvan. Y entonces te doy una receta que aparentemente es una solución, pero que va a traer enormes repercusiones hacia el futuro. Yo te doy el dinero que necesitas y no importa de dónde sale, ¿no es cierto? La señora que preguntaba, ¿por qué no se usa la caja del Banco Central de Reserva? Ahí está nuestro dinero, hay que usar la caja, hay que repartir la caja, ¿no? Y entonces, claro, se reparte la caja, que no existe, por supuesto, y se crean falsas sensaciones de bienestar inmediato que traen unas consecuencias nefastas en el futuro. Este es el problema político del Perú más serio, que frente al temor y la inseguridad las respuestas sean de autoritarismo o de populismo y esto nos haga un daño enorme. Y terminaré entonces. Y mi última reflexión, la siguiente última, por favor, es que yo creo que tenemos, Jordi, tenemos un modelo económico que es adecuado, que es equilibrado, que cree en la libertad económica, que preconiza la libertad económica, que cree en las capacidades del ser humano, pero que dice que el Estado también tiene unas tareas que cumplir. La resumió Jordi o Sebastián, uno de los dos al principio. El principio central de la economía social de mercado es tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y yo creo que ese es el equilibrio que hay que buscar. Hay que seguir creyendo en la libertad económica, hay que confiar en que las fuerzas de la economía y el mercado se abran. Este es un debate mundial, en el mundo se ha planteado que el capitalismo mundial ha fracasado, que la globalización ha fracasado. Yo creo que no. Yo creo que hay evidencias que eso ha traído bienestar y que hay que seguir en ello. Pero también se ha probado de manera absolutamente fehaciente que tenemos un Estado y políticas públicas muy deficitarias, que no hemos logrado atacar los problemas más gordos sociales de envergadura y que por tanto necesitamos en nuestro país pensar muy seriamente en una propuesta de inmediato para que, Dios así lo quiera, salgamos de toda esta situación de incertidumbre, de temor y hoy día además de política chabacana, chata, sin nivel, para encontrar una política ordenada, con un Estado que haga la tarea que le corresponde
y con mucha fe y mucha fuerza en las capacidades y en las libertades de las personas. Esto es la economía social de mercado. Tanto mercado como sea posible, tanta libertad como sea posible, tanta fe en la persona humana como sea posible, y tanto Estado como sea necesario, que cumpla su tarea y que no sea parte de ella y que la cumpla con eficiencia. Creo que eso les resume entonces la visión de la economía social de mercado como concepto, los desafíos de fondo del Perú y las urgencias del momento. Y tomo el título de la exposición. Por supuesto que yo creo que es un modelo económico de plena aplicación para el mundo contemporáneo y para nuestro país en forma concreta, de modo que aquí hay un planteamiento de presente y de futuro que tendríamos del que estar convencidos, orgullosos y defenderlo con fuerza. Muchísimas gracias. Estoy a la orden para las preguntas y todas las intervenciones que quieran darse. Con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, entonces, gracias, Sebastián. Tú dirás. Doctora, sí, ciertamente son conceptos muy importantes que se deben tener en cuenta, ¿no? Y aún más durante este contexto social, político y económico tan difícil por el que el país está atravesando. En ese sentido, tenemos una pregunta por las redes sociales de parte de Belén Borjas. Belén nos pregunta, doctora, usted nos ha explicado lo que es economía social de mercado. ¿Esto es igual o difiere de lo que es o de lo que pregona la socialdemocracia? Difiere. En el modelo socialdemócrata se tiende a darle un rol mucho más activo al Estado y a los recursos públicos destinados a abrir la economía y a impulsar la economía. Ambos modelos creen en la libertad económica, pero el modelo socialdemócrata es un modelo en el cual, por ejemplo, para lograr esa competencia, no me importa si yo creo mercados artificiales, si subsidio, si doy exoneraciones tributarias, si el Estado entra como una especie de muleta a subvencionar a alguien. Para la economía social de mercado, al contrario, hay que crear las condiciones para que sean las fuerzas privadas las que salgan adelante. De modo que tenemos en común, desde luego, los socialcristianos y los socialdemócratas hoy día nuestra creencia en un modelo equilibrado y en una conciencia y valor de la libertad. Pero evidentemente los modelos socialdemócratas tienden a un mayor intervencionismo en la economía que el que preconizamos los defensores de la economía social de mercado. Muchas gracias, doctora. Asimismo, Carlos Alfredo nos pregunta, si la economía social de mercado funcionó en una Alemania posguerra, sacando a flote a un país destrozado, y en Perú se aplica aproximadamente hace 20 años atrás, ¿qué faltó o en qué fallamos durante todos estos años para no tener los resultados que todos hemos estado esperando? Es que yo creo que no se ha aplicado adecuadamente. O hemos tenido una apertura de la economía hacia un liberalismo a veces exagerado, o hemos destinado tareas y recursos a 1000 cosas que no son propiamente las que el Estado tenía que hacer. Entonces creo que no hemos tenido ese equilibrio. La apertura de los 90 fue sin duda una apertura liberal. Llegamos a la tesis del Estado mínimo, sacamos al Estado casi todo, pero no hicimos que el Estado tampoco cumpliera su tarea adecuadamente. El gobernante entendió que la tarea del Estado era que él llevara adelante la construcción de postas médicas, de carreteritas, no, o sea, él se identificó como el Estado y hubo una indiscutible inversión en infraestructura que le ha redituado políticamente. Yo creo que parte del capital que hasta hoy el fujimorismo tiene, porque efectivamente se creó una infraestructura básica en muchos lugares, además de pacificar el país. Pero no creo que se definió con claridad qué tenía que hacer el Estado y qué no tenía que hacer. Toledo fue un hombre, sí, que creyó en la libertad económica, pero nuevamente el Estado no cumplió su tarea adecuadamente. Alan García, para reivindicarse, abrió al mundo el país, crecimos al 9% en un momento estupendo de uso de los recursos públicos, del precio de los minerales, pero tampoco creo que fue la eficiencia máxima en el uso de los recursos. Y Humala prefirió, no se fue al extremo del chavismo, pero prefirió a la brasilera, ¿no es cierto?, asistencialismo.
Pensión 65, Beca 18, que sí me gusta, que es un proyecto que sí me gusta, pero en general, juntos, programas sociales, ¿no es cierto?, en que se repartía el dinero, pero no se ayudaba a esos sectores más pobres a generar riquezas y a salir adelante. Entonces, yo creo que al contrario, lo que no hemos vivido es propiamente una plena aplicación de la economía social de mercado. Yo creo que ese es el desafío del futuro. Lograr integrar al Perú hacia el mercado, con un dinamismo y con un papel del Estado favoreciendo la competencia, enfrentando los monopolios y simultáneamente, sobre todo, abordando esos dos grandes problemas. Cómo lograr la menor conflictividad, cómo lograr bajar esa conflictividad, integrando a los que se sienten excluidos, y cómo atraer hacia la formalidad con una tributación más simple, con mayor simplificación, pero además haciendo que entrar a la formalidad tenga ventajas y no solamente el garrote que me cae cuando paso en fin, el umbral de la informalidad a la formalidad. Así que mi respuesta sería es que yo creo que no se ha aplicado la economía social de mercado a plenitud. Muchas gracias, doctora. Doctora, Sonia Iparraguirre nos pregunta, ¿qué pasará con esta economía que nos deja esta pandemia? ¿Y qué se debió hacer, sobre todo en la clase media? A ver, yo creo que la forma en que se reabrió la economía de manera tan burocratizada, tan lenta, ha agudizado los problemas de la clase media. ¿Qué creo yo que viene? No hay receta mágica, por supuesto. Primero necesitamos pensar, queridos chicos, hoy que estamos viviendo dentro de una consideración política, pero como es coyuntural no puedo dejarla de decir, este penoso espectáculo que hemos visto en las últimas 48 horas, ya es el circo en la política, ¿no? Eso no puede seguir. Hay que reemplazar eso por una política de calidad, hay que buscar, para comenzar, un gobierno que represente la seriedad que el Perú necesita. Yo los invito como jóvenes a convencer a otros jóvenes que hay que mirar con calma y bien, que la propuesta que se haga sea seria, primero que nada seria. Los problemas que estamos viviendo en estas últimas horas son la evidencia de un presidente que llegó de casualidad, con poca lealtad a su antecesor, que se rodeó de lo que se ha rodeado, entre otras cosas por desconfianza, que en la crisis, por ejemplo, se evidenció, a ver, no hubiera sido más razonable recurrir al apoyo privado, al apoyo de la iglesia, de las propias Fuerzas Armadas, como se ofrecieron, para repartir alimentos en lugar de repartir bonos y entregar plata a la gente que no ha llegado finalmente a su destino. Pero hay desconfianza, no se quiere que me identifiquen con el gran capital, no quiero que me identifiquen con la empresa privada. Eso es fatal. Esos niveles de desconfianza y de cerrazón son terribles. Entonces yo creo que necesitamos en lo político pensar muy bien. Y este diálogo yo lo aprovecho no solo para darles algunos conceptos, sino para invitarlos a que seamos reflexivos, a que busquemos la mejor forma de elegir la propuesta más seria que sea posible. Y si el gobierno es serio y los equipos son eficientes, tienen que comenzar el primer día. ¿A qué? A producir un shock, en el sentido de los 90, de inversión, de confianza, de recuperación de las capacidades, de generación de trabajo. Creo que el Estado tiene que hacer una tarea enorme, para lo cual hay que corregir las ineficiencias del Estado. El modelo de Carlos Noijos en los Panamericanos, que se intenta ahora en el norte para la recuperación del fenómeno del niño, imagínense, de tantos años de afectación, tiene que ser aplicado. Si tenemos que tener sistemas de contratación más eficientes, porque el Estado también va a tener que intervenir en la economía. Si el Estado propicia la construcción de carreteras, desarrolla proyectos, va a generar trabajo. No hay que hacerle ascos a la relación entre el Estado y la empresa privada. Las asociaciones público-privadas tienen que regresar eficientemente, sin peajes fraudulentos, con cosas en orden, sin sobrevaluaciones, pero hay que seguir dando. Entonces, todo eso tiene que producir un dinamismo en la economía. Y luego creo que hay que abordar esos problemas serios que hemos señalado y que están retrasando nuestras posibilidades de crecimiento. En mi concepto, todo eso va a ayudar a la clase media. Si además hay un programa que mira a la pequeña empresa como un motor de desarrollo, como un generador importante de trabajo, si se le apuntala para que pueda modernizarse, esta brecha tecnológica, por ejemplo, se aborda, todo eso va a ayudar a que quien ha logrado crecer gracias a su esfuerzo se sienta más protegido, más que protegido, se sienta más alentado a producir. Entonces, yo creo que la receta es elegir un equipo serio, impulsar desde el primer día un plan agresivo de fomento a la inversión y luego abordar sin parar un minuto y comenzando el primer día ese programa de presencia del Estado
en esos servicios públicos que se han visto que están en un estado calamitoso a través de los recursos que genere la inversión y la tributación, ¿no? Entonces creo que que lo que comienza por eso, elijamos al equipo serio, busquemos a la gente capaz, no sigamos improvisando y por supuesto no caigamos en la tentación del populismo. Muchas gracias, doctora. Doctora, la última pregunta viene de parte de Noemí Oyachica. Ella nos pregunta, bueno, nos dice primero, buenas noches, me gustaría saber si realmente se puede alinear el desarrollo económico con el desarrollo social, porque no solamente dependería de la aplicación de políticas públicas, tiene mucho que ver con la población. Es verdad, Noemí, es verdad, y una de las cosas que trae desarrollo social indiscutiblemente, por ejemplo, es la adecuada educación, ¿no? O sea, la educación es un factor de superación y de elevación de las condiciones de vida, es un factor que incorpora a la población a mejorar sus condiciones de vida, a participar de manera más activa en su propio desarrollo. También estoy consciente que una participación ciudadana y una convicción ciudadana que lo que se está haciendo es lo adecuado, participando, sintiéndose integrado, todo eso es muy importante, pero sí creo que tiene mucho que ver las políticas públicas en el sentido de definir con claridad qué es lo que le toca hacer al Estado, que en eso se concentre, que no se meta en nada más y buscar la excelencia, modernizando un Estado que está distante de la gente y que necesitamos acercarlo para que cumpla sus tareas adecuadamente. Y eso creo que generará confianza. El otro gran desafío de la política nacional para las próximas elecciones en concreto es cómo vencemos lo que ustedes seguramente escuchan todos los días, no creo en nadie, no creo en nada. Hay que recuperar confianza, eso es fundamental. Y eso significa nuevamente elegir a las personas adecuadas, con un plan serio y con equipos para llevarlos adelante desde el primer día. Es muy cierto, doctora. Doctora, por último, Emanuel Seminario nos dice, buenas noches, quisiera saber si el principio adoptado por muchos estados de superar la crisis por medio de altos niveles de endeudamiento, principio cercano a los postulados keynesianos, va de acuerdo a los principios de economía social de mercado. El modelo económico alemán, el cual es más cercano a la economía social de mercado, no se centra en el alto endeudamiento de los estados. Buen punto. Gracias, Emanuel. Excelente la pregunta. No puedo negar que en esta coyuntura, en Alemania o en el Perú, en todos los estados del mundo, ha habido una tendencia a un uso público muy grande. Tan es así que el actual presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, de quien nadie podría dudar de su ortodoxia económica, dijo un día, estamos aplicando políticas keynesianas, porque claro, en una economía parada el Estado entraba a subsidiar. También lo ha hecho en Alemania, con unos paquetes bárbaros, ¿no? Costosísimos. Ya, eso es correcto, esa es la crisis, esa es la situación de crisis. Ahora, ¿ese es el camino permanente? Desde luego que no, Emanuel. La economía peruana no va a sobrevivir con una chequera permanente que se acaba. La economía peruana tiene que recuperar las capacidades productivas. Esa chequera tiene que ser usada para, por ejemplo, si hay una brecha tecnológica, permitir que la tecnología se expanda y mejorar las capacidades del trabajador peruano. Esa chequera tiene que usarse para que nunca más volvamos a vivir los problemas enormes que estamos viviendo en materia de salud, y no solo de las camas UCI, primero de las postas médicas, primero de la atención primaria de salud, que sea una atención más comunitaria, que sea una cercanía más grande a la familia. Así es que totalmente de acuerdo que no es sobre la base de un endeudamiento y gasto público permanente, ¿no es cierto? O sea, el Perú no puede darse el lujo de emitir bonos, ya hemos emitido unos bonos ahora porque necesitábamos plata, pero no se trata que crezcamos, me endeudo y gasto. No, tengo que generar capacidades de ingreso. En la crisis, el pequeño, el mediano, el grande, yo tengo en lo personal el endeudamiento más grande de mi vida. Nunca he estado tan endeudado como ahora, pero no puedo imaginar que puedo vivir eternamente en eso si no produzco. Pero claro, ¿cómo sales 6 meses sin trabajo y mantienes, en fin, a las personas que trabajan conmigo, parada como hemos estado los abogados, que es mi caso? Es evidente que he tenido que recurrir a crédito, yo no soy millonaria, he tenido que recurrir al crédito. Ahora, ese crédito tengo que pagarlo. Entonces, en los últimos meses mi esfuerzo es generar los recursos para sobrevivir, cubrir los costos y pagar el crédito. ¿Me explico? O sea,
el endeudamiento fue fundamental en un momento de parálisis, pero uno no puede vivir permanentemente endeudado, uno tiene que saber cuál es tu capacidad de endeudamiento y eso tiene que ver con ingresos que te permitan pagar, si no es la quiebra, si no es la imposibilidad de vivir. Un Estado no puede, repito, la señora ministra, esta joven ministra a la que yo le tengo aprecio, y me parece que la mujer ha hecho esfuerzos denodados por tratar de ser consistente, pero esta chiquita que ha hecho, gira, 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 gira. Así no puede vivir la economía tiene que producir, y eso es el sector privado. Sin perjuicio de eso, el Estado puede apoyar en la infraestructura y eso también es una forma de generar ingresos. O sea, hay que volver a recuperar la capacidad productiva del país y a mí me parece que esa capacidad productiva también se ha debilitado aún más por unas políticas extremadamente reguladoras, burocráticas que se impusieron para salir de la pandemia, ¿no? Entonces, pero el concepto o sea, en la economía social de mercado no es la lógica keynesiana. No se trata que el Estado sea, repito el concepto, competencia de eficiencias. Yo quiero ¿qué quieren los ordoliberales? Que triunfe en el mercado el que sea eficiente. ¿Y quién es eficiente? El que es capaz de ofrecer la mejor calidad razonablemente a costo. Nadie va a perder, pero que se logre ser eficiente y para eso hay una serie. Hoy día, por ejemplo, la tecnología te hace eficiente. Hoy día esa brecha tecnológica hace que unos puedan competir mejor porque están mejor dotados, digamos, tecnológicamente. Ya, entonces ahí hay una brecha de tecnología, esa es una cosa que hay que acometer, y esa no la va a acometer solo el sector privado, tiene que acometerse juntos sector privado y sector público. O sea, hay unas tareas para el Estado, indiscutiblemente, pero hay unas tareas que tienen que dejar que el mercado fluya y que recuperemos libertades para poder seguir creciendo. Si el Perú creció, fue porque nos propusimos abrir mercados, firmamos la Alianza del Pacífico, salimos a exportar al mundo, permitimos que nuestros sectores informales se desarrollaran, integramos de alguna manera una actividad agrícola, por ejemplo, que estaba muy debilitada, también al círculo de mercado. Todo eso hay que hacerlo porque todo eso se ha parado y se ha venido, ya no solamente no ha crecido, ha retrocedido y hay que recuperar esa capacidad creativa. Ciertamente. Muchas gracias, doctora. Me quedo con eso de que el mercado tiene que ser eficiente. Es un concepto muy, muy cierto dentro de la economía social de mercado. Evitar fusiones, adquisiciones, muchas veces concertaciones de las empresas para perjudicar a los consumidores. Perdóname, y ahí Agradezco, Sebastián, doctor. y en ese punto, Sebastián, la economía social de mercado, o sea, ¿para qué existe un Indecopi? Para los que son abogados y les gusta el tema. Precisamente para garantizar que haya competencia. Y donde tú ves una concertación hay que enfrentarla. O sea, Exacto. y la economía tiende pues a ser oligopolios, o sea, a pocos que compiten, ¿no? Ahí hay que crear reglas de competencia, ¿no? Exacto, crear un marco. Creo que ha habido ahora un decreto de urgencia, el 013-2019, que está en pausa, en el que Indecopi va a supervisar a las Así grandes es. empresas. Y eso es muy importante. Bueno, doctora, agradezco nuevamente su tiempo y ánimo de compartir con los jóvenes, características de siempre muy particular de su persona. Y a los asistentes, comentarles que con esto damos por concluida la cátedra de esta noche. Agradecemos su asistencia y los invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y LinkedIn. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes, muchas